Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Alejandro. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y a los compañeros por poder presentar este caso clínico que va a tratar sobre la valoración mediante la electromiografía de superficie en un caso de accidente cerebrovascular adquirido. En primer lugar, debemos de comentar que el daño cerebral adquirido es una lesión cerebral que se produce de forma inesperada y que puede presentar una gran variedad de secuelas, dependiendo del área del cerebro que se encuentre afectada por el trauma y la severidad del daño recibido. El daño cerebral está producido por una lesión en el cerebro de naturaleza no degenerativa ni congénita como resultado de una fuerza física externa o interna, produciendo una alteración del nivel de la conciencia y de la cual resulta una afectación del funcionamiento sensorial, cognitivo, emocional, conductual y físico. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el daño cerebral adquirido representa la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en los adultos. Constituye uno de los problemas de salud más importantes en los países del primer mundo, debido, por un lado, al número de muertes que ocasiona y, por otro lado, a las consecuencias derivadas, definidas en términos de secuelas y discapacidad. Según la Fundación Española del Daño Cerebral, en España alrededor de 420.000 personas viven con daño cerebral adquirido. El 78% de los casos tiene su origen en un ictus y el 22% restante son producidos por traumatismo craneoencefálico y otras causas. El accidente cerebrovascular produce déficits neurológicos como la hemiparesia. Los pacientes hemiparéticos generalmente muestran alteraciones del equilibrio y esto conduce a otros problemas, con mayor riesgo de caídas, disminución de las actividades de la vida diaria y una movilidad limitada. Estos pacientes se caracterizan por una discapacidad con respecto a la marcha independiente y todos estos problemas limitan la calidad de vida. La pérdida de la capacidad de caminar es una de las consecuencias más comunes del accidente cerebrovascular. Afecta sus actividades de la vida diaria y mejorar la capacidad de la marcha es el objetivo principal en el proceso de la rehabilitación. Ante estas secuelas provocadas por el daño cerebral adquirido, existe una necesidad de rehabilitación. Las acciones de rehabilitación generalmente se inician en la fase aguda después del accidente cerebrovascular y generalmente implica una movilización activa y ejercicio orientado a tareas. Aunque hay consenso en que la rehabilitación temprana es preferible a la terapia de inicio tardío, existe la necesidad de continuar la rehabilitación en fase crónica. Se ha demostrado que los métodos innovadores, como es el caso de la hipoterapia o las intervenciones asistidas con caballos, es un método terapéutico y educativo que utiliza el caballo dentro de un enfoque interdisciplinario en las áreas de la salud, educación y equitación, con el objetivo del desarrollo biopsicosocial de las personas con discapacidad motora o necesidades especiales. Las intervenciones asistidas con caballo se pueden considerar como un recurso terapéutico con un enfoque holístico, es decir, que engloba todos los aspectos de las personas y en los que se puede hacer partícipe a la familia. El entorno motivador en el que se desarrolla y facilita los aprendizajes, tanto a nivel de aprendizaje motor como desarrollo cognitivo y emocional, es un recurso que permite explorar nuevas oportunidades de movimiento, nuevas experiencias de aprendizaje y nuevas capacidades que quizás antes no han sido exploradas. Consideramos, y así la literatura lo demuestra, que los procesos de rehabilitación deben tener ese enfoque holístico y por tanto deben existir herramientas que permitan su valoración de manera objetiva y cuantificable, como es el caso de la electromiografía de superficie. Es una técnica que se utiliza para medir la actividad muscular de manera no invasiva, utilizando electrodos superficiales colocados en la piel. Por tanto, nos planteamos como objetivo analizar posibles diferencias en la activación muscular en diferentes posturas y ejercicios sobre el caballo y en bipedestación en un caso de accidente cerebrovascular adquirido. El caso que presentamos a continuación es llevado a cabo en un paciente de 54 años de edad con diagnóstico de accidente cerebrovascular adquirido en fase crónica de 15 meses de evolución. Recibe semanalmente una sesión de fisioterapia y una sesión de hipoterapia. Como instrumento de valoración se ha utilizado el dispositivo portátil de EMG de 2 canales.
Permite en este caso medir la actividad muscular y va conectado a una aplicación llamada Endurance Pro mediante Bluetooth. El procedimiento llevado a cabo, en el cual se colocan 2 electrodos a cada lado de la columna con un protocolo específico de colocación para medir la actividad de los multífidos. También se midió la actividad del tibial anterior y el peroneo lateral largo. Las pruebas de valoración fueron, la primera de ellas, la sedestación estática sobre el caballo durante 30 segundos con ojos abiertos, en el que el sujeto permaneció ese tiempo manteniendo la posición y mirando al frente. La segunda, la bipedestación estática, durante 30 segundos con ojos abiertos, en el que el sujeto permaneció manteniendo la posición sin moverse con los pies a la altura de las caderas. El ejercicio de levantarse sobre el caballo, en el que el sujeto se impulsaba sobre los estribos para conseguir la bipedestación sobre él. Y por último, la marcha, en el cual el sujeto caminaba sin ayuda en línea recta por una superficie estable durante 20 segundos. Los resultados que encontramos más relevantes fueron los siguientes. Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo observacional mediante la comparación de las distintas pruebas de valoración. En esta primera gráfica, en la que vemos dos pruebas, estática sobre el caballo y bipedestación, observamos que en la posición de bipedestación estática existe una mayor activación tanto de erectores espinales como de multífidos frente a la posición sentada en el caballo. Existe, por tanto, una mayor eficiencia neuromuscular, dado que para mantenerse en una posición sentada se necesita una menor activación de la musculatura posterior del tronco. Por otro lado, podemos ver que existe una simetría en cuanto a la activación de erectores en la posición sentada sobre el caballo. En cambio, en la bipedestación estática existe una simetría que se corrige. En el ejercicio de levantarse sobre el caballo comparado con la bipedestación estática, en esta gráfica 2, podemos observar que existe una simetría muscular de tibial y peroneo lateral largo en la comparativa entre ambos ejercicios, apareciendo una menor activación del tibial anterior frente al peroneo. Esto nos lleva a pensar que el ejercicio sobre el caballo puede ser un ejercicio indicado para conseguir la activación de la musculatura peronea y de forma excéntrica la del tibial anterior. En la tercera gráfica, donde comparamos el ejercicio de levantarse sobre el caballo frente a la marcha, podemos observar de forma clara que en la marcha existe una mayor simetría neuromuscular entre peroneo y tibial anterior, mientras que ponerse de pie sobre el caballo, la activación muscular predomina sobre peroneo. Durante la primera fase de la marcha es necesaria la activación concéntrica del tibial anterior y por tanto se necesita una mayor contracción de este para que pueda producirse el despegue del pie. No obstante, y en este caso, el déficit de contracción del tibial anterior tan necesario no es suficiente y debería ser mucho mayor que la contracción de peroneo. En cambio, en el ejercicio de levantarse sobre el caballo se consigue una mayor actividad del peroneo frente al tibial anterior. Y por último, en la última gráfica, en la que comparamos la bipedestación estática frente a la marcha, podemos ver cómo en la marcha existe una mayor simetría entre ambos músculos por el comportamiento de las cadenas musculares, mientras que por otro lado, la bipedestación estática, no tan exigente para los músculos dinámicos, podemos ver cómo predomina la actividad del peroneo lateral largo. En este caso, no obstante, la actividad del tibial anterior en esta posición estática debería ser mayor, necesaria para evitar, por ejemplo, el riesgo de caídas. Como conclusiones finales de este caso clínico, podemos decir que la electromiografía de superficie permite determinar diferencias en la activación muscular de manera cuantitativa y objetiva entre diferentes posturas y ejercicios sobre el caballo y en bipedestación. Y es por ello que puede ser un recurso de utilidad para valorar y orientar las intervenciones terapéuticas en hipoterapia, siendo recomendable complementar la valoración con otros instrumentos que permitan el análisis del movimiento. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.